Buenas tardes, estimado participante. Bienvenidos a este segundo encuentro, nuestra segunda clase virtual. Vamos a comenzar en cuanto al supervisor en el proceso administrativo. Para hacer una supervisión completa, correcta, amplia, pues tiene que pasar por una serie de elementos de planificación, en los cuales vamos a conseguir que se debe hacer una evaluación actual para saber cómo está trabajando, cómo está produciendo, cuál es el rendimiento del trabajador, dónde se encuentra, qué es lo que queremos verlo como una evaluación futura, y de acuerdo a eso, pues vamos a desarrollar un programa que permita cómo vamos a planificar el desarrollo del trabajador. En cuanto a la planificación, vamos a determinarlo como un elemento más de la gestión, de la gerencia. Y en ese caso, vamos a establecer unos objetivos concretos que nos permitan conocer y determinar hacia dónde queremos llevar el trabajador, cuáles son las hipótesis del entorno en el cual se desempeña, cuáles son los planes para lograr alcanzar los objetivos que se han planificado, estos planes llevarlos o convertirlos en acciones y luego, si se presenta alguna desviación, pues es tomar los correctivos necesarios. Tenemos acá nuevamente que la planificación del recurso humano consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas capaces de promover el desarrollo, pero el desempeño eficiente del personal y que la misma colaboren para alcanzar los objetivos organizacionales planificados. Es decir, existe una serie de fases que sistemáticas que llevadas o cumplidas de una u otra manera en el sentido correcto, respetando los objetivos que se han trazado, nos van a permitir alcanzar el éxito de dichos objetivos y por lo tanto cumplir o desarrollar o mantener la misión y la visión de la empresa. ¿Qué significa esto? Conquistar y mantener, básicamente conquistar y mantener las personas que forman parte de nuestra organización, manteniendo de una manera positiva, favorable, que se sientan consideradas importantes dentro de la empresa. Entonces, una buena supervisión equivale a que sin que esté el trabajador, el supervisor presente, los trabajadores desempeñen de la mejor manera sus funciones. Entonces, la planificación de recursos humanos es el resultado de una serie de pasos que nos van a permitir, primero, ubicar dónde se encuentra nuestro recurso humano. Segundo, hacia dónde lo vamos llevar. Y tercero, evaluar los logros alcanzados. Todo ello dentro de los objetivos que previamente se hayan planificado. En cuanto al proceso de reclutamiento de personal, pues tenemos varios métodos y técnicas. Tenemos, básicamente, les voy a hablar de dos tipos de reclutamiento, uno interno y uno externo. El externo es cuando se busca fuera de la empresa personal que de acuerdo a un perfil, de acuerdo a unas capacidades y habilidades, pues el trabajador pueda ser contratado y tomado en cuenta. Lo otro que se puede decir es que este trabajador podríamos hablar de que es un trabajador o una persona que va a llegar a formar parte del personal de la organización y que por lo tanto, pues debe ser debidamente evaluado. Entonces, cuando se trae a la calle, se pueden utilizar agencias de empleo, medios de comunicación, avisos, y de esta manera, pues buscar elementos que nos permitan esto, ubicar el mejor personal. Si se trata de un reclutamiento interno, vamos a ubicar en nuestros trabajadores
y de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su capacitación profesional, su interés, podamos nosotros, pues, llevarlo hacia a ocupar ese cargo, esa vacante que existe temporalmente en la organización. También tenemos que la selección de personal comprende una serie de pasos que debe cumplir una empresa para contratar este recurso humano. Dentro de esa selección, pues hay que elegir de un banco, si es externo, repito, si es un reclutamiento externo, pues elegir de un banco de posibles candidatos que hayan entregado su currículum vitae o que lo hayan enviado, o elegir de un banco interno de aquellas personas que por su capacidad, por su responsabilidad, por su motivación, pueden ser considerados, tomados en cuenta para ocupar la vacante. Ahora, se deben colocar una serie de exigencias para que los que mejores resultados alcancen, pues sean los que se ubiquen o sean calificados de manera positiva y pues, sean aceptados o reclutados dentro de la empresa. En ese sentido, vamos a tomar en cuenta la experiencia, el conocimiento, las habilidades, las capacidades, las características de este posible candidato, si es externo, y si es interno, repito, el potencial que el trabajador ha adquirido durante su permanencia en la empresa. En cuanto al desarrollo de personal, el adiestramiento, la capacitación, pues sabemos que ese talento humano que tenemos en la organización debemos irlo llevando, debemos irlo preparando para que de acuerdo a los objetivos que tengan trazado la empresa, ese trabajador con su aporte diario, pues nos permita alcanzarlo. Entonces, en la medida en que el trabajador reciba un buen entrenamiento, un buen adiestramiento, pues en esa misma medida él va a aportar o a arrojar unos resultados que lo vamos a considerar desde el punto de vista individual del trabajador, en el sentido de su apego, su lealtad, su agrado, su permanencia dentro de la empresa y de manera global o colectiva, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo al rendimiento que esté produciendo. Ahora, primero que nada, para diseñar un plan de capacitación, básicamente debemos realizar una buena DNA, que es una detección de necesidades de adiestramiento. Es decir, esta detección, con los resultados de esta detección, vamos a formular un programa de adiestramiento y este programa debe estar íntimamente relacionado con los objetivos de la empresa, con la misión, con la visión, con las políticas, los lineamientos de calidad de la empresa. Y por lo tanto, es un programa que pueda tener validez o continuidad en el tiempo. Por supuesto, dicho programa va a ser sometido a una evaluación, la cual nos va a permitir verificar si el adiestramiento alcanzó o cubrió las expectativas que se tenían antes de iniciarse o lo superó. Si decimos que fue superado, pues permitirá, permitirá en un momento dado, pues tomar los correctivos necesarios. Si se alcanzó, mejorarlo, optimizar. Eso es lo dinámico, lo bonito, lo agradable de trabajar con el recurso humano, con el capital humano, porque siempre habrá un espacio, una variable, una vertiente productiva, efectiva, dinámica, que hace
que todo lo relacionado, todos los aspectos relacionados con el capital humano puedan ser mejorados, optimizados, enriquecidos. También tenemos el aspecto de la evaluación del desempeño. En este sentido, tenemos que la evaluación de desempeño nos va a permitir en un momento dado verificar o comprobar o validar cuál ha sido el desempeño del trabajador, cuál es el rendimiento, de acuerdo a una capacitación recibida o impartida de diferentes modalidades, de acuerdo a la producción, al rendimiento, a su comportamiento dentro del cargo, podemos decir o podemos evaluarlo y tomar en cuenta las posibles deficiencias o debilidades, así como también eh, engrandecer la fortaleza que el trabajador muestra en su evaluación de desempeño. En este sentido, tenemos básicamente que existen una serie de características que son los que nos van a aportar unos beneficios en los cuales el trabajador va a sentirse motivado. Bien, a través de transferencias, a través de la comunicación y a través de la remuneración. En cuanto a las transferencias, pues vamos a observar que existe una relación en la cual el trabajador pudiera ser eh, llevado a otro nivel, a otro cargo, a otras responsabilidades. En cuanto a la comunicación, podemos formar también que existe una capacitación y que se le puede hacer ver o informar que debido a su desempeño vamos a fortalecer su desarrollo personal, laboral, a través de una capacitación. Y si es desde el punto de vista económico, con las remuneraciones, podríamos pensar en una promoción. Todo ello son elementos que permiten que el trabajador pues alcance unos beneficios, unas transferencias, mejoren sus relaciones, una comunicación directa, una capacitación sólida, una remuneración que va a mejorar sus ingresos y las diferentes promociones. Podríamos hablar de dos tipos de beneficios. Unos tangibles, que es la remuneración, lo que va a recibir en dinero, y unos intangibles, que es la promoción, que es la palabra aliento, el ascenso, las relaciones, la comunicación. Todo ello surge a través de la evaluación del desempeño. También en este encuentro queremos hablar del supervisor ante el conflicto. ¿Cuál debe ser la actitud del supervisor en un conflicto? Pues todos sabemos que el supervisor debe actuar o mantenerse de manera objetiva, de una forma, si queremos, neutral, ¿no? Y vamos a encontrar 5 etapas. La primera es la que nos va a permitir observar entre los trabajadores unas diferencias. Y estas diferencias vamos a tomar en cuenta la comunicación, la estructura y las variables personales. ¿Qué sucede? Que con estas variables personales, como toda persona, todo individuo, tiene gustos, intereses y cuestiones diversas, pudieran ser una fuente de conflicto.
En la segunda etapa viene o es la que tiene que ver con el conocimiento y la personalización. Y para ello, pues hay que tener en cuenta al supervisor que hay un conflicto, debe conocerlo, debe percibirlo, debe tener el sentido común para detectar cuándo se está generando un conflicto. En la tercera, tiene que ver con las intenciones, cómo se va a manejar, cuál va a ser su competencia, la colaboración, el arreglo con concesiones, la evasión y la fase de ser complaciente. En este aspecto, podemos observar que el supervisor no entra lleno en el conflicto, sino que busca de la mejor manera mediar o minimizarlo. Y para ello, pues tiene una serie de recursos que le van a permitir ir disminuyendo este posible conflicto que se está generando y que está adquiriendo una amplitud no deseada. En la etapa cuarto tiene que ver con el comportamiento y es cuando el conflicto se da de manera abierta. Es decir, sucede una acción de un elemento, de una parte, y sucede una reacción del otro elemento o de otras partes. Es decir, viene un choque de intereses, un choque de ideas, de comportamientos. Ahí donde el supervisor debe estar atento para neutralizarlo, minimizarlo. Y la quinta fase es la que tiene que ver con el accionar del supervisor, en el cual, después de haber mediado, después de haber detenido, neutralizado este conflicto, pues hay un mejor desempeño del grupo. ¿Por qué? Porque los dos grupos sienten que fueron tomados en cuenta, que fueron escuchados, que no se lesionó a nadie, ni de uno ni de otro bando, y que por lo tanto el conflicto ha desaparecido. En cuanto a los tipos de conflicto, tenemos que existen los interpersonales que todos sabemos, entre varias personas, grupales, cuando son grupos sociales, cuando hay una diferenciación de clases sociales, nacionales, cuando dentro de la misma nación, pues existen una polarización, y los internacionales cuando ya trascienden. En ese sentido, pues en la mayor medida de alcance del conflicto, pues vamos a tener nosotros una gama más amplia de acción. Es donde el supervisor debe manejar muy bien la teoría de los conflictos para para poderlos controlar y de esta manera evitar que se le vayan de las manos, que se salgan de su dominio. Para ello, vamos a hacer dentro del aspecto legal, el supervisor va a hacer uso de la parte jurídica. Y entonces vamos a trabajar con las jurisprudencias de la Sala de Casación, los reglamentos, decretos, contratos, las leyes orgánicas, las leyes generales y, por supuesto, la Constitución junto a los tratados internacionales. Aquí vamos a conseguir varios elementos, varias leyes, ¿no? Por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo, y paralelo a ello vamos a tener los contratos colectivos, que todo esto va a consolidar el fundamento de un aspecto legal al momento de solucionar un conflicto que no se haya podido controlar a través de una mediación, a través de concesiones, a través de persuasión. Entonces, en ese sentido, tenemos que vernos obligados a ir a la parte jurídica, la parte legal. Ahora, ¿cuáles son las causas de los conflictos laborales?
Hay unas en relación a las diferencias que tienen él o los trabajadores con la empresa, con otros trabajadores y otros que tienen que ver con la empresa. En cuanto a las diferencias personales, tenemos diferencias de valores vitales, creencias, ideas, filosofías, diferencia de estilo de trabajo. Cada trabajador pues quiere desempeñar a su manera las funciones que tiene asignadas, pero tenemos claro que no es a la manera, no es como él o ellos quieren hacerla, sino es cómo se deben hacer. Y por eso la ley es muy clara. Se deben realizar las funciones de una forma tal que permitan que el desempeño de este trabajador sea tomado en cuenta, pero de acuerdo a lo que permite, de acuerdo a lo que establece en la empresa. Ahora, también hay conflictos por presión del trabajo. Algunas veces hay que, diríamos, pisar el acelerador, trabajar a marcha forzada, producir en un lapso de tiempo X o Y elemento, bien sea palpable o intangible. Es decir, tiene que ser algo, pero que sea un producto que sea desarrollado de ya para allá. En cuanto a las condiciones, los condicionantes de la empresa, tenemos la diferencia de objetivos empresariales. La empresa tiene unos objetivos y de repente el trabajador no se siente conforme con esos objetivos y por lo tanto pues se genera internamente un conflicto. Conflicto de roles y responsabilidades cuando el trabajador siente que ha sido desplazado o que tiene que hacer o desempeñar o desarrollar algunos aspectos o aceptar unas responsabilidades que están fuera de su cargo. Cuando se habla de conflicto de reparto, de uso de recursos, tiene que ver cuando el trabajador recibe un tipo de materiales con los cuales no está de acuerdo, o bien porque son pocos, o bien por la calidad de los mismos, o bien porque están fuera de su desempeño laboral. Y a otro grupo o a otras personas, pues sí le han dado que querían en la cantidad que querían o mejor, con lo que pues se genera un conflicto. Y finalmente tenemos la política de empresa impredecible. Todos sabemos, vamos a hablar en el caso venezolano, de la situación país en la cual surgen variables una tras de otra que muchas veces no da tiempo a ser comunicadas en su oportunidad, en lo cual hace que el trabajador pues se sienta como menospreciado, no tomado en cuenta, ignorado. Y esa es una de las fuentes de un conflicto que en un momento dado pudiese presentarse, pudiese esto ocasionar. En relación a esto, pues el trabajador, el supervisor, debe estar muy pendiente, atento ante la menor señal de conflicto e inmediatamente minimizarla, inmediatamente hacer que este conflicto no tome proporciones mayores. El supervisor, con su experiencia, con su capacitación, con sus vivencias, está en el nivel de poder controlar, neutralizar y eliminar el conflicto. Sin más que decir, pues les reitero mi buena disposición para ayudarlos en todo lo que pueda. Estoy a sus órdenes. Por favor, eviten retrasarse en cuanto a la presentación de sus actividades. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.